atención a Bruno Sevi, que el profesor Padrón ha citado reiteradamente como uno de los más serios estudiosos de Wright, sino descubridores de Wright. Bueno, hay otros como Henry Russell Hitchcock y el mismo Philip Johnson, en alguna medida, que han advertido en Wright un talento muy especial y además una interpretación. Y en este aspecto me tomo la libertad de establecer una especie de paralelismo con Villanueva también, un fiel intérprete de las características, de las condiciones de la sociedad en aquel momento, amén de sacar oportuno provecho a las tecnologías constructivas de aquel momento. A Wright se le conoce evidentemente como un arquitecto extraordinario, pero es bueno señalar que así como fue un genial arquitecto, también fue un excepcional ingeniero. De hecho, es bueno recordarlo, Wright no recibió nunca ninguna instrucción formal como arquitecto, tan solo asistió a la universidad un par de años, a la Universidad de Wisconsin, en Madison, bajo la tutela de un ingeniero que a la sazón era director de la escuela allá. En Estados Unidos no existía en aquel momento, estamos hablando evidentemente de finales del siglo XIX, escuela alguna de arquitectura, con la posible excepción del Tecnológico de Massachusetts, que era realmente una escuela muy anquilosada, que era una burda copia de la Escuela de Bellas Artes de París, en lo que por supuesto ese bosatianismo que Wright ni conocía, y lo poco que entendía de él no lo comulgaba. Bueno, este es una buena selección para aquellos que estén anticipándose o alguna escogencia acá. La casa estudio, primero la casa, como este espacio que fluye, que se escapa, siendo su propia residencia, por supuesto, y con la libertad que esto le permitía. Este edificio es realmente un laboratorio experimental para él, continuamente ampliado, renovado, alterado, revisado. Me encantaría, por supuesto, tener la oportunidad de analizar más en detalle las plantas y ver algunas secciones donde podemos entender mejor cómo es que acá el espacio se va hilvanando. Pero, insisto, bueno, aquí, aunque estoy haciendo un serio intento por ceñirme a una línea cronológica acá, notarán unos sobresaltos en el proceso. Por ejemplo, no les muestro en este instante el estudio aledaño, anexo, integrado, incorporado a la casa, porque esto viene después, realmente. Bueno, en cualquier circunstancia, otro edificio notable y que muy apreciado en Wright es indiscutiblemente la casa Winslow. Wright logra a través de su talento y sus buenas estrategias comerciales, si podemos utilizar ese término acá, hacerse de una cartera de clientes que le posibilitan el desarrollo de obras de gran tenor, ambiciosas, como es el caso de la casa Winslow en el suburbio aledaño Oak Park, como lo es River Forest. Este señor Winslow era el editor de una importante revista a la que Wright saca mucho provecho, que todavía existe, se llama House Beautiful. Él allí presentaba y discutía su obra. Bueno, me parece notable, realmente admirable, que un joven que tenía así el aval de haber
trabajado con Sullivan unos años antes, pero el torrente de edificios. Por cierto que quizás no es este el instante para decir recordar, pero yo supongo que ustedes sabrán que la famosa Quinta Alto Claro de González Rondona, allá en Venezuela, en Caracas, fue un proyecto que Rondona quiso otorgarle a Wright antes de Richard Newton. Pero Wright lo rechazó, ya está un poco agotado para la fecha y de hecho bastante ocupado por otra parte y no quiso de trabajar en ese proyecto. Una cosa bien curiosa. Bueno, entre otras cosas. Bueno, ustedes al observar la casa de Winston dirán, bueno, pero que tiene esto de notable después de todo. Un poco evoca o rememora la casa Charlie, allá en Chicago, de 1891. Solo un par de años después, 1893. Una simetría un poco rancia, un poco sonsa, si se quiere, bueno, tal vez un poquito temerario, acá. Es un edificio exquisito, construido con materiales verdaderamente refinados, pero todavía no, como sucede con su casa estudio, revela algún tipo de novedad o renovación o no, propuesta acá. Sin embargo, hay algunas soluciones que son verdaderamente geniales, como por ejemplo, pues es un edificio muy voluminoso y Wright magistralmente manipula las alturas, de modo que la base del edificio no devore el bloque entero. Inclusive esta parte superior la resuelve utilizando un material distinto al ladrillo romano, de lo más refinado que en aquel momento se consigue, de manera de contener el presunto empuje que esta parte inferior puede otorgar al edificio. Bueno, pero aquí sucede algo muy especial para aquellos que tengan alguna familiaridad o recuerden este edificio, considerado como una obra verdaderamente importante, esencial en el caso de Wright. Noten también esas referencias a Sullivan en cuanto al empleo de esta riquísima ornamentación fitomorfa, notable, visible y especialmente destacada en la puerta principal. Pero caramba, aquí está sucediendo algo muy extraño, porque esa composición o ese aspecto tan convencional que la Casa Winston presenta hacia la calle, pues queda totalmente ignorada en la parte posterior. Esto sí que es genial, esto sí que es interesante, esto es audaz, atrevido y hasta retador en referencia a los preceptos, principios y conceptos compositivos de la época. Wright, a pesar de lo temerario que era, pues imaginamos, no tenía realmente el calibre o el prestigio como arquitecto para poder realmente violentar o retar la arquitectura de aquel momento. La Casa Windsor, además de esa intrincada resolución de la parte posterior, se complementa con un edificio bien emplomado, caballerizas en la parte posterior. Bueno, obviamente se trata de un edificio costoso y
cosa que podemos de igual modo observar en el interior, unos acabados realmente refinados. Hay 17 obras que el Instituto Americano de Arquitectos ha seleccionado como ah, vitales en la obra de Ray a preservar, considerados como monumentos nacionales. Uno de ellos, por supuesto, es la Casa Windsor. Pero aquí está la Casa Estudio, a la que hacía referencia con anterior. Naturalmente, así como sucedía en su propia residencia, aquí pues tenía plena libertad de explorar alternativas compositivos sin ningún tipo de tapujo. En algunos casos, pues las soluciones eran algo erráticas, pero en cualquier circunstancia muestra en qué dirección va. Y el elemento más dominante, más importante en el estudio realmente era la sala de dibujo que destaca acá. Noten aquí un fragmento de la casa, como veíamos en aquella preciosa maqueta que les mostraba, aledaña a el estudio en sí. Era un tipo algo contradictorio, si se quiere. Él siempre renegaba y criticaba severamente a su padre por no haber sido consecuente con su madre ni con su propia familia. Los abandonó prematuramente, lo que forzó quizás a Wright a buscar nuevos derroteros, asumiendo la responsabilidad que el padre evadía. Pero aquel error que el tanto criticado lo cometió y en peores circunstancias, porque abandonó también a su familia con 6 hijos. Él estaba casado, era con el oficio, con la arquitectura, no tanto con su esposa, y nunca fue un buen padre, y hasta le perturbaba la presencia de los hijos que se entrometían o le escamoteaban su trabajo profesional. Bueno, esto podrán ustedes decir, bueno, poco o nada interesa la vida personal de Ray, pero sí que lo es, porque hubo por allí algunos hechos que reorientaron, algunos dirían que en aquel instante no para bien, su vida, por supuesto lo condujo a nuevas experiencias profesionales. Esta imagen es muy elocuente, que por cierto, por ahí he notado que algunos charlistas bien documentados la confunden un poco y la exhiben como parte de la casa, pero no, realmente no es la casa, es el estudio en sí. Insisto en el hecho cierto de que Wright, a través de su escasa formación universitaria, se formó más como ingeniero que como arquitecto. Wright era un extraordinario ingeniero, y ya ustedes verán hasta qué extremos llegó en este sentido, pero un ingeniero con una sensibilidad muy particular. Debo inclusive añadir que como ingeniero era mejor que Sullivan, que era más bien un esteta, un artista. Pero bueno, sigamos adelante. Bueno, esto no le veo a ustedes estos contrapesos que Ray añade acá para poder estructurar la techumbre que cubría este espacio, las dobles alturas. Estamos hablando del siglo XIX, del año 1889, en realidad. ¿A dónde va a parar Wright? Es todavía difícil presagiarlo. Bueno, hay que en el proceso también considera una serie de impresiones que recibe como joven profesional. Aquellas cosas que él observa, absorbe e interpreta a su propia manera. Por ejemplo, en la muy recordada exposición Colombina de 1893, donde él
se confronta con un discreto pabellón que ahí se presentaba, que era el japonés. Voy a reiterar este hecho porque tiene mucho que ver con la estética de Wright en el proceso. Ya les comentaba que Wright supo muy bien cómo mercadearse, además entendió, se publicitaba no solo en la revista House Beautiful, que como ya citaba, sino unas otras que eran más bien dirigidas o leídas por damas, por esposas de los neoburgueses, que aquella exclusión económica que experimentaba Chicago tenían, bueno, y era precisamente a través de esas damas que él obtenía proyectos, más que con los banqueros, financieros o empresarios con los que estaban casados. Esta es una de sus propuestas iniciales. Él entendió que debido al trauma que había provocado el incendio de Chicago y esa expansión hacia los suburbios, había preocupación por construir casas o edificios que fueran ah, resistentes al fuego. Y él así lo ideó, inclusive patentó algunas ideas. Volvemos a las condiciones estructurales y el empleo de materiales, cosa que él muy bien entendía, a pesar de que no es un arquitecto todavía o un profesional plenamente madurado. Esto es bien interesante. Bueno, sigamos adelante. ¿A dónde vamos a parar acá? Bueno, señores, esta casa es una buena candidata para aquellos que estén en el proceso de selección de casos acá. Es la conocida como Casa Freaky, F-R-A-C-K-E. Vuelvo a recordarles que todo esto lo pueden indagar en mi página de Facebook. Un edificio construido entre 1901 y que tiene la particularidad de que es la primera vez en la historia que aquí se ve, no una imagen plena, pero en cualquier circunstancia, este componente que es el garaje. Un garaje. Ray entendió que el automóvil requería, así como los caballos en su momento, en una caballeriza, un elemento que lo albergara, el garaje. Aquí Ray inventó el garaje. Bueno, ustedes dirán, esta casa es un poco sospechosa porque se nos dice que en este periodo Ray no solamente había sido un magnífico intérprete de las características de la sociedad, de la neoburguesía, como he venido citando, sino también eh, él se asociaba íntimamente a las características del paisaje, ya no era sociocultural ni histórico. Tenemos, por supuesto, que retroceder en el tiempo a ver por qué Ray así lo entendía. Él estaba empeñado en definir, precisar, perfilar la sociedad norteamericana de aquel momento. Pero de vuelta a las características del paisaje, el medio oeste norteamericano, del cual forma parte Chicago y sus inmediaciones, por supuesto, tiene mucho que ver con aquellas praderas totalmente chatas, totalmente llanas. Y él trataba como de recrear, de asociarse, de ligarse a aquello, haciendo casas elongadas, lineales, horizontales, inclusive achatándolas como un poco tribunalmente lo hizo en la casa Winslow, apocándolas mediante una serie de artificios compositivos allí en la altura. Pero la casa Freak es como un caso excepcional porque tiene 3 o 4 niveles interiores, espacialmente es riquísima. Por lo tanto, en alguna medida contradice
ese afán o ese interés en referirse a las condiciones geográficas o topográficas, si el caso fuera, del medio oeste norteamericano. Bueno, la variedad y la diversidad de casas es realmente extraordinaria en este momento. Algunas eran muy sofisticadas, dadas, por supuesto, las pretensiones, aspiraciones del cliente, pero otras eran mucho más sencillas, como sucede con la casa Gale, que es de 1901, 1904. Notarán ustedes aquí el empleo desinhibido y si siquiera hasta premonitorio del cantilever, que después de la eclosión, por supuesto, en la casa de la cascada, por ejemplo. Una casa pequeña de apenas 120 metros cuadrados, pero de una personalidad y una composición regia, donde subrayo, evidentemente, el uso del sistema estructural cantilever, acá, que Ray siempre, por supuesto, explotó y siempre le fascinó. Otro edificio, otra casa notable, es la Willits, igualmente del año 1901. Estos son los albores del siglo XIX, perdón, del siglo XX apenas. A Wright evidentemente se asocia con el proceso evolutivo de la arquitectura, entre comillas, moderna, con ciertas dudas, habría que indagar más profundamente en ese concepto, a ver si realmente él pertenece a esa camada de arquitectos catalogados como modernos, posiblemente no, pero sí hay que reconocer que su arquitectura, por razones muy particulares, una vez que se divulga en Europa, impactó definitivamente a una nueva generación de arquitectos que se apropiaron de estas nuevas ideas y por supuesto esto sucede en Holanda o en los Países Bajos, en Alemania, en Bélgica y otras localidades europeas. De manera que indirectamente Wright es uno de los precursores del movimiento moderno, sino un pleno partícipe de esa corriente. Hay críticos e historiadores, retorno al caso de Philip Johnson, que asumen a Wright o califican a Wright como el mejor arquitecto del siglo XIX, tratando de desligarlo del siglo XX en sí. La casa Willits es verdaderamente interesante y aquí vemos las características verdaderamente regias, cómo Wright articulaba, organizaba sus edificios de una manera altamente eficaz, precisando algunos tipos de plantas, como sucede en este caso la cruciforme. Cada una de las alas o de las ramas del edificio corresponden a ciertas funciones de él. Esto será realmente llevado a su máxima expresión en la casa Wingsprecht, que les mostraré un poco más adelante, pero que tiene por supuesto, sus propios orígenes o principios aquí en la casa Windsor. Bueno, hablemos quizá un poco acelerar el paso porque, como les decía, esta es una presentación un poco golosa. Y quisiera tener la oportunidad de completarlas. Y yo afirmaría que, a diferencia de la casa Willits que acabamos de observar, las pretensiones de muchos de estos clientes que ya entendían que Wright era un arquitecto prestigiado y un talento poco común en el momento, exigían le exigían composiciones muy intrincadas, muy pretenciosas, pero eso un poco se desorganizaba
la composición o el orden final del edificio. Y volvían entonces o terminaban convirtiéndose en paquetes que denotaban el peculio,